Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. El mundo del espectáculo se estremeció este fin de semana con una de las noticias más dolorosas y conmovedoras del año. En una rueda de prensa improvisada y con la voz completamente quebrada, Hande Erçel, la querida actriz turca y figura icónica de la televisión, confirmó entre sollozos que había perdido al bebé que esperaba. Acompañada por su hermana y su representante, la actriz no pudo contener las lágrimas mientras, con el rostro desencajado, decía las palabras que nadie quería escuchar: ya no está. Mi bebé ya no está conmigo. Los rumores habían comenzado días atrás, cuando Hande fue vista saliendo discretamente de una clínica privada, con el rostro cubierto por unas gafas oscuras y una bufanda que intentaba esconder la hinchazón evidente de su rostro. Pero lo que al principio parecía una revisión médica de rutina, se convirtió en el centro de atención mediática cuando, según fuentes internas, la actriz sufrió una fuerte descompensación emocional dentro del consultorio al recibir la trágica noticia de que ya no había latido. Un embarazo silencioso, un duelo expuesto. Hande Erçel nunca llegó a anunciar públicamente su embarazo. Solo sus personas más cercanas sabían que la actriz, después de mucho pensarlo, había decidido ser madre. Según allegados, llevaba pocas semanas de gestación cuando comenzó a notar señales que la alarmaron. Aún así, prefirió mantenerlo en secreto para proteger ese pequeño milagro que apenas comenzaba a crecer en su interior. Su entorno, completamente reservado, respetó esa decisión, hasta ahora. La actriz, que siempre se mostró fuerte ante la prensa, se derrumbó al explicar lo que había sentido. No sé cómo explicar lo que fue: una noche me desperté con un dolor extraño, como si algo dentro de mí estuviera pidiendo ayuda. Fui al médico con esperanza, pensando que todo era parte del proceso. Pero cuando el doctor me miró a los ojos en silencio, supe que algo no estaba bien. La sala quedó en silencio mientras la actriz revivía ese momento. Me mostraron la imagen en la pantalla, y ahí estaba. Tan pequeño, tan quieto. Y no latía. No hacía falta que me dijeran nada más. En ese instante sentí cómo se me apagaba la vida desde adentro. Apoyo, silencio y una ausencia que lo cambia todo. Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se llenaron de mensajes de cariño. Miles de fans alrededor del mundo expresaron su solidaridad con la actriz, recordándole que no estaba sola. Varios compañeros del mundo artístico, como Burk Wozberg y Keran Bürsin, compartieron mensajes de fuerza y respeto, evitando entrar en detalles, pero dejando claro que Hande está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida. Una fuente cercana reveló que la actriz se ha encerrado en su casa y solo recibe visitas de familiares muy cercanos. La pérdida no solo la devastó físicamente, sino que también la dejó emocionalmente destruida. Está intentando mantenerse de pie, pero hay momentos en los que simplemente se quiebra, aseguró una amiga íntima. No puede entrar a la habitación donde había comenzado a guardar cosas para el bebé. Todo quedó tal como estaba. Hay un pequeño peluche en la cuna que no ha querido mover. El padre del bebé, cuya identidad no ha sido oficialmente confirmada, estaría profundamente afectado por lo ocurrido, aunque no ha dado declaraciones. Se sabe que intentó comunicarse con Hande en varias ocasiones, pero ella ha pedido espacio, tiempo y silencio. No es momento de hablar de relaciones. Esto no tiene que ver con él o conmigo. Es una pérdida, una herida que apenas estoy comenzando a comprender. Un duelo sin fecha, un amor eterno. Hande ha decidido no apresurar su regreso a los sets de grabación ni a los eventos públicos. Ha cancelado todos sus compromisos profesionales y ha solicitado a su equipo que mantenga distancia con los medios. En su declaración final, con los ojos aún llorosos, dijo: gracias por su amor. Pero por favor, ahora necesito llorar en paz. A mi manera. Sin cámaras. Sin titulares. Porque aunque mi bebé no llegue a nacer, yo ya lo amaba. Y siempre lo voy a amar. Este episodio ha revelado una Hande completamente distinta a la que estamos acostumbrados a ver. Ya no es solo la estrella sonriente de las comedias románticas, ni la figura elegante de las alfombras rojas. Es una mujer rota, una madre en duelo, una persona que ha conocido el lado más oscuro del amor, el de perder lo que más se desea sin haberlo tenido del todo.
El mundo entero acompaña a Handercel en este luto silencioso. Porque a veces, el corazón de una mujer puede latir por dos, hasta que se rompe en 1000 pedazos. La tragedia que vivió Handercel ha traspasado las fronteras de la farándula para instalarse en el alma colectiva de un país entero. No se trata solo de la pérdida de un embarazo, sino de la forma en que una mujer valiente, fuerte y admirada ha decidido compartir su dolor sin máscaras ni discursos calculados. Porque si algo ha demostrado Handy con esta confesión pública, es que incluso quienes parecen tenerlo todo, pueden perderlo todo en un instante. En los días posteriores a su declaración, la actriz no ha sido vista en público. Se ha refugiado en la casa de su hermana Gamze, ubicada en un barrio alejado de la ciudad, rodeada de naturaleza y silencio. Allí, entre árboles y paredes llenas de recuerdos, intenta recomponer su alma. Según personas cercanas, Hand se despierta cada madrugada, camina descalza por el jardín y se sienta frente a una pequeña fuente donde solía imaginar cómo sería tener en brazos a su hijo. Ya no llora como el primer día, pero su mirada sigue perdida, como si todavía no aceptara del todo la realidad. El duelo no tiene calendario. Y menos aún cuando se trata de una maternidad deseada, soñada, protegida en secreto. Para Hand, este bebé no era un accidente ni una carga. Era un regalo, una segunda oportunidad después de años de luchas internas, pérdidas pasadas y sueños postergados. Ya lo sentía suyo, ya hablaba con él en voz baja por las noches, ya había elegido nombres, aunque aún no los había compartido con nadie. En su corazón, ese hijo ya era parte de su vida, de sus planes, de su futuro. Las imágenes de Hand en la clínica, con el rostro desencajado y los ojos completamente enrojecidos, han dado la vuelta al mundo. Algunos han criticado la publicación de esas fotos, tachándolas de invasivas e irrespetuosas. Pero otros han dicho que, paradójicamente, verla tan humana, tan vulnerable, ha sido una lección de empatía para todos. Porque detrás de la figura pública, de la celebridad, hay una mujer de carne y hueso que acaba de perder lo más preciado, una vida que latía dentro de ella. A pesar del silencio oficial, muchos en el entorno artístico han salido en su defensa. La actriz Demet Özdemir publicó un mensaje contundente: hoy no hay rivalidades, ni series, ni contratos. Hoy estamos todas con Hand. Porque esto nos puede pasar a todas. Y ella lo ha enfrentado con una valentía inmensa. También su expareja, Kerem Bürsin, quien ha evitado hablar públicamente del tema, fue visto llegando en la madrugada a la casa de Gamze, con el rostro serio y un ramo de flores blancas en las manos. Su visita fue breve, pero bastó para alimentar los rumores de una posible reconciliación emocional en medio de tanto dolor. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.